Vamos a hablar de algo que de alguna manera cerramos el bloque anterior y tiene que ver con esta cuestión de las amenazas y las violencias escolares, que realmente nos preocupa todo. Todo tuvo su inicio en lo que sucedió en San Cristóbal, allí en la provincia de Santa Fe, y a partir de allí empezó como una moda, lamentablemente, entre comillas, de estas cuestiones de amenazas y demás. Estamos ya en comunicación con Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar, que va a conversar con nosotros y le damos la bienvenida. Es un gusto hablar con él. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Los saludamos desde Norte Grande, Rosario y Miguel. ¿Qué tal, Rosario, Miguel? ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Cómo le va, Alejandro? Bueno, ante todo consultarle usted que es un entendido, se puede decir, de estas cuestiones. ¿Qué opina de todo este boom que estamos lamentablemente atravesando todo con esta violencia escolar y con estas amenazas permanentes? Sí, es una pena, ¿no? Realmente. Les cuento que mi primer reacción Ujú. allá, ese último, creo que fue el último día de marzo, y bueno, y después empezó todo el movimiento, sobre todo a nivel periodístico, el 1 de abril. Les decía, a las personas que me consultaban, decía que realmente me había causado mucha tristeza, pero al mismo tiempo un poco de bronca porque hace muchas décadas que venimos insistiendo en la necesidad de no estar, sobre todo, ¿no? A nivel de gestión de las instituciones educativas, no tenemos que estar reaccionando todo el tiempo, sino viendo cómo hacemos para prevenir, ¿no? Para reconocer dentro de lo posible, con lo que implica, ¿no? La dificultad de este tipo de fenómenos, tratar de prevenir, ¿no? De reconocer alertas tempranas que siempre existen, no están, lo que pasa que hay que tratar de ver cómo hace uno para capacitarse, para formarse, para poder reconocerlas. No es un tema delicado, lo entiendo, estamos hablando de la figura máxima prácticamente de violencia en las escuelas, que es cuando hay muerte, ¿no? Entonces, creo que pasó mucho tiempo, ¿no? Desde aquel Carmen de Patagones hace 22 años. Entonces, por supuesto, ¿no? Uno no está preparado, no está atento a veces, pero sí, ¿por qué? Porque todos los informes que tenemos ya desde hace bastantes años, ¿no? Nos están indicando que, primero que lo que dice UNESCO, desde hace 3 décadas lo dice, que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. Empecemos por ahí, ¿no? Es un espacio donde prácticamente se viene señalando, ¿no? La cantidad de indicadores que muestran el deterioro, en general, deterioro social, lo que tiene que ver con familia, lo que tiene que ver con la misma escuela. Y hoy le tenemos que agregar, ¿no? Que está atravesada por todo este tema de Internet, redes sociales, redes oscuras, etcétera, ¿no? Como se ha estado hablando todos estos días. Y esto ya era un indicador importante. Lo mismo que plantea UNICEF cuando dice que, también ratificando esto, ¿no? De que América Latina es una de las regiones más violentas, y dice que es un espacio en donde hay más muertes de niños y adolescentes que en otras regiones, tanto que son prácticamente, ¿no? 4 veces más que lo que se produce en otros lugares, ¿no? Y superando el promedio mundial. Entonces quiere decir que estamos, no sé si está bien planteado esto, ¿no? Pero como en una sopa de violencias que atraviesan, o como dicen hoy también los organismos internacionales, hablan de un ecosistema de violencias que se superponen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el clima y la violencia familiar, el clima y la violencia en las instituciones educativas, el barrio, y luego esto que hablamos, ¿no? Que atraviesa absolutamente todas las instituciones y todos aquellos que se organizan de alguna manera para poder hacer algo, que son todas estas redes, y de ellas tenemos que rescatar también, lamentablemente, que se han ido nombrando ahora en todos estos días, estas redes de odio, ¿no? De crimen Ujú. real, que son comunidades que vienen alimentándose desde el 20 de abril de 1999, cuando se produce el caso de Columbine en Estados Unidos. Recordábamos este lunes 27 años de ese caso. En el mismo momento que se produce esa matanza, ya había
gente que reivindicaba, ¿no?, a los asesinos, ¿no? Estos chicos que habían matado a 13 personas, 2 estudiantes y un adulto. Y bueno, a partir de ahí se convirtieron, como dicen todos los estudios, como lo muestran, ¿no?, casi como santos, ¿no? Claro. Que de alguna manera se busca ver cómo se puede hacer para imitar. Eso es por un lado, ¿no? Que siempre está el temor, como dice el FBI, ¿no?, a la posibilidad, hay una ventana de 13 días más o menos que se calcula cuando se viralizan a través de los medios, ¿no?, una matanza, 13 días en donde puede haber un caso. Pero también, esto hay que tenerlo en cuenta, no siempre se viraliza para un nuevo atentado, un nuevo tiroteo, sino que aparecen estas otras figuras, que es lo que estamos viviendo y sufriendo, digamos, que son las amenazas, Claro, que claro. en general por protocolo se tomaron como, en primer momento había que suspender actividades y empezar a sacar a los alumnos de la institución y que pudieran intervenir las fuerzas de seguridad, y luego directamente la mayoría de las jurisdicciones, de los gobiernos escolares y de los gobiernos provinciales decidieron que siguiera la actividad y que a partir de distintos protocolos que se fueron trabajando en las distintas jurisdicciones, bueno, empezar a actuar. Y aparece esa figura tan importante, ¿no?, porque lamentablemente hay que ponerlo en contexto esto, que dice que no es un chiste, ¿no?, sino realmente configura un delito. Totalmente. Alejandro, por lo que usted está diciendo y los números que por allí hablan por sí solos, ¿no es cierto?, que son números obviamente tristes, de lo que tiene que ver con la violencia en América Latina y demás, y las muertes. ¿La violencia escolar no hay que separarla de la violencia de la sociedad en general? Es muy interesante eso, ¿no? Tuvimos que hacer una serie de correcciones ahí Ujú. porque había aparecido estos comentarios. La violencia escolar no existe, la violencia es social. Y esto es más o menos como decir la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar no existe, es social, ¿no? En realidad uno no dice nada y termina victimizando de alguna manera tanto la violencia Ujú. que se produce en una familia como la violencia que se produce en un ámbito escolar, ¿no? Entonces, no, a ver, el modelo que utilizamos desde hace ya mucho tiempo y es el modelo más importante, digamos, que se tiene en cuenta, es el modelo ecológico, sistémico ecológico, que pone en el centro a la persona y luego se va rodeando de contextos que son los que más van influyendo. Primero el más cercano, ¿cuál es el que más influye? La familia. Luego de la familia, ¿cuál va a ser? Va a ser el barrio, la misma escuela, y después ese otro constructo más amplio que llamamos sociedad, Claro. pero que se nos mete en la casa hoy a través de los medios de comunicación, ¿no?, las nuevas pantallas y, bueno, ni que hablar las redes sociales, ¿no? O sea, nosotros decimos, a ver, la violencia escolar sí existe y es social. Es así, porque el ser humano es un ser social, ¿no? Pero ¿por qué lo tenemos que empezar a caracterizar como violencia familiar o intrafamiliar o doméstica, violencia escolar, violencia laboral, etcétera? Porque es la forma que luego tenemos para poder enfrentarla. Ahí son distintas formas de violencia. Tienen siempre raíces comunes, por supuesto, ¿no? Pero esto de decir, porque ha aparecido también últimamente, no somos todos responsables, no lo escuchaba un ministro de seguridad de una provincia, decía, somos todos responsables. Y en realidad la respuesta es, si decimos todos somos responsables, nadie se hace cargo, ¿no? Hay que decir cuál es la parte de responsabilidad que le toca a cada uno. La familia tiene una responsabilidad, la escuela tiene otra, esto tiene que ver, lo ve la justicia, ¿no? Invigilando e ineducando, ¿no? Se dice cuando analizan cada caso, cuando hay un problema. Y bueno, tenemos que empezar a repasar todos los marcos teóricos que hemos aprendido, ya muy fuertes desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya se venía trabajando todo esto, y en los últimos, yo diría a partir de fines de los 90, principios del 2000, tenemos un cuerpo de teoría, de trabajo, ¿no? Y luego para poderlo bajar a la práctica, donde hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido hasta de aquellos que lo sufren de otra manera, ¿no? El caso de Estados Unidos con las matanzas, ¿no?, que han tenido, porque ellos
tienen liberadas las armas, ¿no? Para consumo, para poder utilizarlas. Bueno, el FBI ha hecho una serie de estudios muy importantes en donde muestran o van caracterizando más, nos van acercando más a la realidad del tirador. Para el tirador en general, y lo que se llaman los school shooters, ¿no? Los tiradores escolares. Y lo mismo, hay una rama dentro de las Naciones Unidas, un LIREC, ¿no? Que también estudia todo el tema del desarme y ver cómo se puede bajar el consumo, el uso, manipulación, etcétera, de armas pequeñas, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. se ha aprendido mucho. Lo que pasa es que todo esto no ha entrado a la escuela, no forma parte de la capacitación, porque parece que estas cosas no pasan, ¿no? Y a veces, bueno, nos hemos quedado un poco porque esa lejanía, ¿no? De Carmen de Patagones, pero no, es un fenómeno que hoy nos está mostrando que es una serie de violencias, esto que decía, ¿no? Una superposición de violencias que se vienen midiendo en los últimos años, en las últimas décadas, y nos están mostrando que realmente hay un clima de violencia que perfectamente sería una ingenuidad pensar que no puede entrar de distintas maneras en el ámbito escolar, ¿no? Totalmente, Alejandro, y bueno, me quedo en lo que dijiste, en ese clima de violencia. ¿Hay algunos factores que se pueden diferenciar en cuanto a los jóvenes y las escuelas que se repiten y poder decir, bueno, por esto se incrementa la violencia en las aulas? ¿Hay algo que se repite? A ver, sí, no, está bien, y tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Sí, Los climas, que son distintos en cada lugar, ¿no? Por eso hay que contextualizar muy bien. No podemos cada escuela es distinta, además, esto también forma parte de la investigación. O sea, la escuela es distinta a otras organizaciones, otras instituciones, y las escuelas son distintas también entre ellas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es estar muy atento a indicadores. No vamos a convertir, porque esto sería una barbaridad, no vamos a convertir a los docentes en un ámbito que corresponde a fuerzas de seguridad, pero sí se los puede preparar a reconocer algunos indicadores. Y también considerar, por eso, bueno, estos son modelos muy interesantes, ¿no? Considerar también la participación de los mismos estudiantes, porque esto es una conclusión ya que no se discute. Si hay alguien que tiene más información de lo que le puede estar pasando a un compañero, y a veces también considerar los riesgos, los peligros, es otro compañero, ¿no? O el grupo, ¿no? En el que está ese chico que no está bien. Entonces, todo esto lo tenemos que conocer, lamentablemente, junto Claro. con el aprendizaje de la lengua y de la matemática y de las ciencias en general. Hoy tenemos que pensar, y hablemos en positivo, ¿no? Del clima de convivencia. Claro, claro. Y de esa otra cara, por supuesto que no nos gusta, que es la violencia, pero tiene que formar parte de un programa de gestión integral del clima de convivencia. O sea, Totalmente. hoy todos los organismos nos están diciendo, miren esto, que es muy Ujú. importante porque, y uno dice, pero ¿y por qué no está dentro de las políticas, ¿no? Las políticas educativas. No se puede dar el hecho educativo si no hay buen clima de convivencia. El clima de convivencia condiciona absolutamente la relación educativa, que el docente puede enseñar y el alumno aprender. Alejandro, podemos hablar horas de todo esto porque realmente es una cuestión que nos preocupa a todos, a los que somos padres, a los que no son también, obviamente, porque bueno, la violencia es por allí se generaliza. Le agradecemos estos minutos, y ha sido un gusto hablar con usted. Un gusto, igualmente, que sigan Gracias, muy bien. gracias Alejandro, es muy amable, un abrazo grande. Alejandro Castro Santander, director de Observatorio de la Convivencia Escolar, hablando de todo este tema que realmente nos preocupa a todos.